Presentes, siempre al sentarme frente a un público hago algunas observaciones. La primera, pues el hecho de que todas las sillas estén llenas, que haya plenitud de presencia, siempre es alentador, aunque también compromete. También suelo observar particularidades. Perdón. Al ver la fuente que está aquí frente a mí, de repente vi que salió alguien de allá adentro. Dije, el sirenito. Pero no, era el fotógrafo. También me percaté de algo que ya le había observado a la dirección, de que al estar aquí parece que la justicia se voltea para no verme, porque ve para allá y no ve para acá. Ya le había sugerido al señor director que pudiéramos poner un mecanismo para que ese monumento pudiera ser giratorio, de manera que efectivamente diario pues debe estar con vista a la entrada, pero cuando hay actos pues debe estar con vista a donde se está haciendo la exposición correspondiente. De manera que, pues solo porque no se puede mover, supongo que está volteada para allá, pero no creo que tenga ningún conflicto conmigo la justicia. Estuve pensando un buen tiempo sobre qué hablar el día de hoy, y eso llevó a que se tuviera que emitir la publicidad de este foro y que simplemente se señalara como conferencia magistral. Pero ya faltando algunos días dije, de algo tengo que hablar. Estaba yo leyendo varias cosas sobre participación ciudadana y todas ellas me llamaban la atención, la verdad. En particular, que creo que debe ser la más popular, la del presupuesto participativo. Y sin embargo, todavía vemos con desaliento que cuando se convoca a los ciudadanos a organizarse y a votar por las obras en las que o los servicios en los que se pueda aplicar el presupuesto destinado para un área, una región, una colonia determinada, no asiste la gente. Y entonces se corre el riesgo de que nuevamente sea un monopolio de unos cuantos ciudadanos los que decidan, pues que mejor se ponga una fuente cerca de mi casa en lugar del puente para pasar el arroyo donde pasan los niños todos los días hacia la escuela, o cosas por el estilo. Así es que, pues para que los mecanismos de participación ciudadana sean efectivos, se necesita la participación ciudadana. Y esta es la batalla de todos, y no solo aquí, donde quiera. Mientras no haya una verdadera actividad del ciudadano, se pueden inventar todos los mecanismos que quieran y estos no van a funcionar. Van a ser objeto de manipulación definitivamente aquí, allá o acullá. El Observatorio Ciudadano me parece sumamente importante, un grupo de ciudadanos conscientes que esté vigilante de las acciones de un órgano gubernamental. Perfecto. Pero si ese grupo de ciudadanos finalmente es elegido por el propio órgano de gobierno, ¿de qué va a servir ese observatorio ciudadano? Y así por el estilo, si le aplicamos a cada uno de los mecanismos la consulta popular, pues ya tenemos experiencias muy recientes, ¿no? Donde, a ver, ¿quitamos el aeropuerto o no? A ver, que diga el pueblo en menos de 1 millón de habitantes, de ciudadanos, dijo no, bueno, ya dijo el pueblo. Bueno, si se hubiera organizado una consulta ciudadana adecuadamente, en primer lugar, y si hubiera participado una población mucho más amplia, pues los resultados no sé si hubieran sido los mismos o no, pero definitivamente estaría más legitimada esa
esa resultante. Es que lo primero que siempre que hablemos de esto, igualmente en las elecciones, si la gente no participa, si tenemos un padrón de 80, 90 millones y participa menos de la mitad en algunas elecciones, pues ¿dónde está el ejercicio de la soberanía? ¿Dónde está el gobierno de la mayoría? No va a estar en ningún lado. El último casi grito de la moda en materia de participación ciudadana acaba de culminar el día 20 de diciembre del año pasado, en que se publicó la reforma a diversos preceptos constitucionales, empezando por el 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para supuestamente facilitar, que creo que finalmente ni lo facilitaron, los mecanismos de consulta popular, que querían bajar del 2% al 1%, y aún se decía 900,000 ciudadanos, eso son muchos, 877,000 o algo así, son muchos. Algunas gentes pugnaban porque fuera un punto veintitantos o algo así, comparaban con el candidato independiente, hasta con la ciudadanía necesaria para formar un partido político, y veían pues que no había proporción para la magnitud de lo que se veía. Pero no acabé de verificarlo, pero se luchó mucho porque no sea el 2% el que pueda propugnar y solicitar la consulta, que sea el 1%. Estaba yo leyendo, o leí mal, o hubo alguna fe de ratas, o no sé qué, estaba yo leyendo el resultado y quedó el 2%, cuando en la Cámara de Diputados habían votado, que habían aplaudido que fuera el 1%, ya cuando en el Senado se cambió todo, creo que finalmente quedó el 2% y nadie ha hecho nada, o me estoy equivocando, no sé. Aquí traigo el artículo, lo leí en internet, y lo sigo viendo igual con el 2%. No sé, a lo mejor ustedes que son especialistas me podrán corregir dónde está el error, ¿no? O si no lo hay, o hay un fraude al voto de los diputados. Porque si votaron por el 1 y al final de cuentas el Senado le puso el 2 y pasó inadvertido, entonces ¿qué pasó? No lo sé. Bueno, pero el otro tema, la supuesta novedad, fue el de la revocación del mandato. Esto me trae al recuerdo algunos hechos que a mi juicio tienen que ver con el tema. Hace muchos años, en Ciudad Hidalgo, la antigua Tajimaroa, donde estaba muy vinculado por razones de afinidad Nacho Peña, sucedió un acontecimiento que dio lugar a una novela, inclusive. Un hombre que se dice que era cacique de aquel lugar, don Aquiles de la Peña, que en la novela le pusieron Ulises Roca, era tan poderoso que manejaba todos los puntos de importancia en el municipio. Y un día corrió el rumor, que generó un movimiento ciudadano muy fuerte, de que aquel hombre había envenenado el agua potable de la ciudad y que estaba en riesgo toda la población. Se levantó el pueblo, estaban a punto de linchar a don Aquiles de la Peña, el cacique del pueblo. Aquí el maestro Vargas López presumía que él era entonces procurador del Estado y que se había ido a meter en medio entre los que lo iban a linchar y al que iban a linchar, y que había logrado evitarlo. No sé si fue cierto o no, pero él lo decía, y yo simplemente repito lo que él decía. Lo cierto es que finalmente se salvó del linchamiento, pero fue una cosa muy pesada. ¿Qué pasó ahí?
se supone que el cacique pues controlaba también a las propias autoridades municipales. De manera que si hubiera existido la revocación de mandato, probablemente en lugar de ese movimiento de hecho, se hubiera podido encauzar institucionalmente por este mecanismo de participación ciudadana. El otro acontecimiento literario que me viene a la cabeza también es un famosísimo cuento corto de don Edmundo Valadez, cuentista por excelencia, que inclusive creó y sostuvo una revista que se llamaba El Cuento por muchos años, donde propició que muchos escritores jóvenes crecieran a través de la publicación de sus obras en esta revista, que si mal no recuerdo era mensual. Por ahí en las librerías de viejo llegamos a encontrar alguna compilación de esas revistas con todo el cúmulo de cuentos que se generaron. Don Edmundo publicó un famosísimo cuento en el Fondo de Cultura Económica que se llama La muerte tiene permiso. Un grupo de campesinos ocurre ante autoridades agrarias, creo que no lo dice con precisión, pero yo me supongo que era una comisión agraria mixta, una asamblea donde pobladores de distintos lugares de la zona iban a plantear sus problemas. La presidían unos ingenieros del entonces Departamento Agrario, y pues entre la asamblea se vio un grupito que estaba muy inquieto, que se veía que eran todos del mismo lugar, de San Juan de las Manzanas. Y cuando les tocó plantear su problema, se lo encomendaron, como acostumbran los campesinos, al que se deja, ¿sí? A un señor de nombre Sacramento. A ver, tú, Sacramento, tú plantea el problema. Pues lo que plantea es: en nuestro pueblo tenemos un cacique que a su vez es presidente municipal. Este presidente municipal nos ha quitado el agua cuando más la necesitamos, simplemente la cierra para llevársela a sus tierras, nos ha violado a nuestras hijas, ha matado, en fin, le hacen una narración realmente terrible de lo que había pasado allá. Y concluye: y por tanto, venimos a pedir a esta asamblea el permiso para matar al cacique. Como ustedes, aquella asamblea se quedó en silencio, y el que la presidía reaccionó, les dijo a sus acompañantes: oye, pues esto no es posible. Pero otro dijo: ¿qué no ves que ya recurrió a la justicia, que ya recurrió a la Procuraduría, que ya recurrió a las autoridades agrarias para que les devuelvan sus tierras, y que no ha pasado? No, sí vamos a hacerlo. Pero es que no nos corresponde, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues no importa, acabaron finalmente votando por unanimidad aquel grupo que presidía, se les autoriza que lo maten. Y dice don Sacramento: pues muchas gracias, porque el señor presidente municipal desde ayer es difunto. Vean ustedes otra reacción que tuvo que ser de hecho, que en el fondo sentimos que era justicia, pero que con los cánones de la justicia jurídica pues estaba en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no había mecanismos para enfrentar esa situación. Aquel presidente municipal podía haber sido objeto de un mecanismo de revocación de mandato y se habría resuelto el problema por vías institucionales, pero no lo es. Como estos, hay muchos episodios en la literatura que simplemente revelan hechos de la vida real que
atinadamente los escritores recogieron y le dieron una forma literaria. Todo esto, pues, viene a justificar el mecanismo que el día 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿A qué se debe este mecanismo? ¿Cómo se justifica? ¿En qué consiste? Bueno, primero consiste muy claro, creo que todos los que estamos aquí lo sabemos o lo percibimos, aunque nunca lo hubiéramos oído, que se trata de la remoción de un funcionario electo popularmente antes del periodo para el que fue elegido. ¿Por qué? Porque ha perdido la confianza del pueblo, de la ciudadanía que lo eligió. Entonces, las constituciones, las leyes, permiten ese camino para que no siga, desasiándose la sociedad y pueda causar problemas mayores. ¿Por qué esa revocación de mandato? Pues que no el representante es el que fue votado por la soberanía popular, a través del voto libre, secreto y directo, fue votado, que no adquirió el derecho de tener todo el periodo allí, a pesar de que no responda a las necesidades, de que no cumpla con los programas correspondientes. Pensemos que hoy se eligiera un gobernador del estado, y no de aquí para que no vayamos a tener problemas, de allá de Guanajuato, ¿sí? Y que llegue alguna epidemia y el gobernador no toma medida alguna para enfrentarla, simplemente dice que es la voluntad de Dios y que pues Dios sabrá cuándo detiene aquella epidemia y cuánto se lleva de por sí, porque pues ya les tocaba. ¿Lo vamos a dejar los 6 años? Evidentemente no está respondiendo a las necesidades populares. Debe ser depuesto a la brevedad, en cuanto sea posible. Pues de eso se trata. Los partidos políticos que representan a su vez a los representantes populares han venido perdiendo la confianza de la ciudadanía cada vez más. El último presidente de la República, que creo que terminó con un promedio de un porcentaje de aceptación de 20 y tantos %, en su último periodo del mandato. Y esto es generalizado, ni siquiera es nada más de nuestro país, es en todo el mundo. Quiere decir entonces que el representante se va separando de los electores. Vemos muchas veces a los pocos días de elegido a un representante popular que está reunido y sacándose fotos para que se publiquen en todos lados con los mayores enemigos del pueblo. Aquí también me viene al recuerdo alguna de las novelas de nuestro michoacano, ¿cómo se llama? Del autor de Pito Pérez. ¿Perdón? De Rubén Romero. ¿Sí? Lucha, en Tacámbaro había un cacique que le llamaban el Rey de Oros, porque era usurero, etcétera. Contra el cual se levantaron varios de la zona. Ese fue el motivo para irse a la revolución, a jugarse la vida. ¿Sí? Y cuando triunfa la revolución, ahí termina la novela, en el Palacio de Gobierno aquí de Morelia, se ve al líder de la revolución triunfante y a un lado de él estaba el Rey de Oros. ¿Cómo respondió? A la sangre, a los esfuerzos, a todas las pérdidas, la revolución en ese caso, uniéndose al enemigo.
Así vemos con frecuencia a los representantes populares y sin embargo ya los elegimos y ahora nos aguantamos, pase lo que pase. Esto ha dado lugar en algunos lugares, como en Estados Unidos, a una respuesta que ha sido precisamente la posibilidad, la regulación de la revocación de mandatos. En muchos estados, no menos de 20, creo que cuentan por ahí 19 o 20 de los Estados Unidos, en la reforma que hicieron aquí, los consignan, existe el mecanismo de revocación de mandato. Y contra lo que se llega a pensar, los peligros que puede representar, las situaciones que puede generar, no ha generado nada. Se dice que ha habido de 4 a 5 mil mecanismos de revocación en estos lugares, en estas localidades de los Estados Unidos, y no ha pasado nada. Creo que el último pasó en el estado de California, y no ha pasado nada. En los cantones suizos, 6, 7 cantones suizos también tienen este mecanismo de revocación y no ha pasado nada. Ahora, también lo tenemos en algunos países sudamericanos, como Venezuela, como Ecuador, como algún otro, Bolivia, ¿sí? Y allí, pues, los resultados que ha habido no han sido satisfactorios, cuando menos a la vista de nosotros de por acá, y parece que tampoco de su pueblo. También se consignan en la reforma, que ahí están esos mecanismos de revocación de mandato. En México, desde ya hace muchos años, ha habido un movimiento para lograr la revocación del mandato. Comenzó por algunos estados de la República. Recuerdo, por ejemplo, Chihuahua, Yucatán, por lo que enseguida les voy a narrar. Se estableció en la Constitución local la revocación de mandato del gobernador del estado y, pues, en consecuencia, de todos los demás representantes de elección popular. En un momento dado resulta que el Procurador General de la República, un partido político, la legislatura del estado de Chihuahua, si mal no recuerdo, o algo así, promovieron una acción de inconstitucionalidad porque la revocación de mandato no está prevista en la Constitución General de la República, dijeron entonces, y por tanto es inconstitucional. Le dio el trámite a la Suprema Corte y, en su punto de vista, la declaró inconstitucional. ¿Por qué la declaró inconstitucional? A mi juicio, por un argumento demasiado simple. Porque no está prevista en el artículo 109 constitucional, donde se prevé el único mecanismo, dijeron, de remoción de funcionarios públicos, que es a través del juicio político por las causas que ahí se encuentran. Y por lo tanto, si no está ahí, es contraria a la Constitución. Digo que es demasiado simple por lo siguiente. Uno, que no está separada la soberanía nacional en dos apartados, el federal y el estatal. ¿Cómo se ejerce la soberanía nacional? A través de los poderes públicos federales. ¿Cómo se ejerce la soberanía estatal? A través de los poderes públicos estatales. De manera pues que el hecho de... lo que dice el 109. Habla de remoción de funcionarios federales y también locales, sí, pero por violación a la Constitución Federal, por manejo indebido de presupuesto federal, de fondos federales, o sea, por causas que atañen al federalismo, no por cuestiones locales. De manera que creo que dentro de la soberanía o autonomía de los estados estaba perfectamente la posibilidad de organizarse y dentro de sus constituciones establecer válidamente la revocación del mandato. Pero probablemente nunca estamos ajenos los juzgadores a esto, a que en el fondo
haya algo ideológico, aunque no lo manifestemos o no lo sintamos siquiera, ni nosotros mismos nos demos cuenta. Y sí, me da la impresión que eso pudo haber sido la causa de que allá en 2012 se declarara inconstitucional la revocación de mandato, tanto del estado de Chihuahua como del estado de Yucatán. Ha habido algunos otros, creo que actualmente estaba Jalisco también, pero pocos. Pero se desalentó bastante. Hubo muchas iniciativas desde hace más de una década en la legislatura federal para establecer a nivel nacional y en la Constitución la revocación de mandato. Pero parece que aquella decisión de la Corte desalentó bastante al propio Congreso, de manera que desecharon al por mayor esas iniciativas, unas porque no habían sido cumplidos algunos requisitos formales, en fin, le buscaron la forma, pero las desecharon. Finalmente, en la última etapa, se presentaron 10 iniciativas, todas en el mismo sentido de revocación de mandato, desde luego con sus particularidades. Y a la legislatura actual, concretamente a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, le correspondió llevar el proceso legislativo en esa primera fase. Las dos comisiones unidas, la de puntos constitucionales y alguna otra que se me olvida, les tocó dictaminar. Como han hecho, yo creo que saludablemente en los últimos tiempos, reunir varias iniciativas y tratar de sacarle el mejor provecho a cada una para establecer un dictamen en un sentido determinado. Esto fue lo que se hizo en la Cámara de Diputados con aquellas 10 iniciativas que se presentaron al respecto. Pero resulta que no dejó muy satisfecha aquella promoción por algunos aspectos. Fundamentalmente, uno, se hacía coincidir el ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República con la elección de diputados, la elección intermedia de diputados federales. Una. Dos, se le autorizaba expresamente al presidente de la República para promover el ejercicio de revocación de mandato, lo que no tenía sentido si lo vemos como tal. No voy a promover yo mismo la revocación de mi mandato. No, lo que pasa es que también allí se veía que no era nada más ejercicio de revocación de mandato, sino también de ratificación de mandato. Y entonces ahí sí se podía justificar, pues yo quiero someterme a la ciudadanía para que me digan si sigo o no le sigo. Pero pues eso desnaturaliza, cuando menos de cómo es conocido, este proceso. Es proceso para la ciudadanía, no para las autoridades. De manera que eso pues causó un gran problema en la Cámara de Diputados a la hora de la discusión. Se pretendía involucrar a algunas autoridades en ese proceso cuando estaba a la vista que debía de corresponder al Instituto Nacional Electoral por su experiencia probada, por la confianza que ha generado en la ciudadanía, etcétera. De manera que también eso generó un problema. Se pretendía imponer ya detallados los elementos para un procedimiento de revocación de mandato en los estados de la República, afectando, sería una vez más, la soberanía de los estados a través de esos mecanismos, como somos testigos de muchos otros. Esto dio lugar a una agria discusión en la Cámara de Diputados. Pero resulta que la Cámara de Diputados tiene
una mayoría calificada de más de las 2/3 partes entre el partido en el poder y sus aliados. Así es que estos no cedieron ni un ápice en las observaciones que se les hicieron. Y llegó a la votación en general, pues se la llevaron fácil con su gran mayoría. Vinieron todavía ya a la discusión en particular, donde se hicieron observaciones como las que estoy mencionando, en particular buscando soluciones. Pues no aceptaron ni siquiera a discusión ninguna de las reservas que se habían hecho en particular. Simplemente dejaban que el integrante de la oposición expusiera su punto de vista. La presidencia instruía a la Secretaría para que lo sometiera a votación si se admitía o no a discusión, y la respuesta invariable en todos los casos fue: se desecha. Se quedaron pues, mayoritearon de manera absoluta sin escuchar razones. Se solazaron de tener la mayoría y así se fueron. Y así mandaron el dictamen al Senado. Y ahí se quedó, creo que 5 o más meses, aparentemente congelado ese dictamen. Pero pues aquí sí vemos en los programas de televisión a veces que nos dan a conocer en alguna sección por ahí lo que no se vio. Aquí el Senado, ni en el diario oficial ni en ninguna otra parte, nos dio a conocer lo que no se vio. Y quizás eso haya sido lo más importante, porque eso que no se vio fue una búsqueda de consenso por 5 meses entre los representantes de los partidos en el Senado. Y lo hicieron bien, según parece. 5 meses estuvieron debatiendo entre las comisiones que les tocaba el dictamen y los dirigentes partidistas para que finalmente llegaran a un acuerdo de consenso, en donde se atendieron los principales reclamos que habían estado haciendo los diputados de la oposición en la Cámara de Diputados. La primera impresión que da: los senadores sí son maduros, no como los diputados, se fueron salvajemente en contra de la minoría. No, tampoco es eso. A lo mejor hay algo de eso. Lo que pasa es que en el Senado no alcanzan la mayoría calificada. De manera que, de no haber cedido, no hubiera salido la reforma, porque se necesita la mayoría calificada para la reforma constitucional. Entonces, pues, para que saliera, se vieron en la necesidad de ponerse más civilizados y le suprimieron precisamente los principales reclamos que hacía la oposición, que eran que no se empatara la revocación del mandato del presidente de la República si se promovía con la elección de diputados, porque esto iba a pervertir la elección. Decían la oposición que lo que pretendía el grupo gobernante era que el presidente interviniera nuevamente en la elección de diputados, que tuviera oportunidad de aparecer en la boleta y hacer propaganda, como legítimamente la hizo, por cierto, para la elección presidencial, donde dijo: vamos también por la mayoría, recuerdan ustedes, vamos por la mayoría en las cámaras para poder gobernar, etcétera. Pues parece que eso le atribuyeron en la oposición, que eso es lo que quería. En segundo lugar, que al autorizarle la solicitud de ratificación de mandato, propiamente bajo el nombre de revocación de mandato, y todavía se lo siguen diciendo, que lo que pretende es
tratar de legitimar una futura reelección. Lo negaron rotundamente desde la Cámara de Diputados, también en la de Senadores, fueron absolutos. No, pues ahí está el artículo 83 constitucional que dice que no existe la reelección de presidente de la República. Pues decían los del PAN que finalmente votaron en contra, es que la burra no era arisca, los palos la hicieron. De manera que, como nosotros no tenemos confianza, dijeron los del PAN, en las acciones del gobierno actual, no vamos a votar con el proyecto de reformas. Todavía dijeron, si lo pospusieran en su vigencia para las autoridades electas en 2024, lo aceptaríamos. En el fondo, me da la impresión de que no había mucha simpatía por parte del PAN por la revocación de mandato. Pero les era difícil oponerse simplemente porque son tan fuertes las razones para la revocación de mandato que pues no se hubieran visto bien. Ahí en el trasfondo dieron como argumentos algunos de los que tradicionalmente se dan en contra de la revocación de mandato, entre otros que causa mucha inestabilidad, que cuesta mucho, que si ya fueron electos los representantes para un periodo, pues ya eso les da derecho a todo el periodo. En fin, son argumentos a mi juicio fácilmente contrastables, porque hay un investigador de la UNAM que recogió todos los argumentos que hay a favor de la revocación de mandato y todos los que hay en contra. En el dictamen de la Cámara de Diputados pusieron desde luego los que estaban a favor. No dijeron nada de los que están en contra. Lamentablemente, yo creo que con honestidad hubiera sido, aquí están a favor los que dicen a favor, aquí están los que se dicen en contra. Estamos vamos a destruir los que están en contra por esto, esto y esto y esto. ¿Cómo lo trata de hacer el doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia en algún artículo que se pueden ustedes encontrar en internet, en el que también recoge los argumentos en favor, los argumentos en contra, y luego busca la manera de desvirtuar los argumentos que están en contra? De manera pues que ahora ya tenemos en la Constitución una revocación de mandato y ya trasciende a través de la misma reforma y de los artículos transitorios hacia los estados de la República. Ya la tenemos en este estado en ciernes. Está por publicarse, por expedirse primero, la ley reglamentaria de las disposiciones constitucionales a este respecto. Habremos de ver en qué términos está. Hubo algunas cosas curiosas por ahí en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, alguien que pedía, algunos de los diputados, que creo que era un exceso, que durante el proceso de revocación de mandato el presidente pidiera licencia. Creo que iba a ser una tremenda ingobernabilidad, ¿no? Fuera de las que desecharon, y creo que ahí con razón. Hubo también problema respecto de, en el caso de prosperar la revocación de mandato, ¿quién ocuparía la presidencia? El artículo, si mal no recuerdo, 84 constitucional, habla de quien ocupe la Secretaría de Gobernación. Y así se venía planteando en el dictamen original. Pero la oposición decía, no es posible que si se reprobó al presidente de la República y por eso se le echó, vaya a quedar una de sus gentes de confianza en ese lugar que ni siquiera ha sido elegida, que es peor todavía, que no ha sido elegida por el pueblo.
También en la Cámara de Diputados los mandaron al demonio, con todo respeto, pero en la Cámara de Senadores sí hicieron caso y llegaron a una solución que todavía es un poco opinable, pero creo que es más saludable todavía, que fuera el representante del Congreso el que ocupara la presidencia por un mes antes de que el Congreso eligiera al presidente que había de sustituir al revocado. Algunos de los senadores en el debate correspondiente proponían que esa elección se hiciera por las 2/3 partes de la votación del Congreso, que no fuera por una mayoría simple, por una mayoría absoluta, o simple o absoluta, que fuera por las 2/3, y decía, si en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 11, se exige las 2/3 partes de la votación, porque en el caso del presidente de la República, que es uno, no se exige. Bueno, no le hicieron caso tampoco aquí. Hay varias cosas que quedan todavía en la agenda. Por eso es conveniente que se dialogue, que se debata, que siga siendo materia de estudio, de análisis por parte en principio de la comunidad electoral, de la comunidad de participación ciudadana y desde luego por la propia ciudadanía. También el PRD en la Cámara de Diputados solicitaba, ¿por qué no se hace un ejercicio de participación ciudadana para ver de qué manera vamos a organizar el proceso de revocación de mandato, con qué elementos, etcétera? Pues si lo que se trata es de empoderar al pueblo, ¿por qué no empezamos empoderándolo desde la manera en que va a suceder esto? Insisto, el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, cerrado, dijo siempre no. Y ya el tema no volvió a salir con posterioridad. Esperemos que se vaya mejorando, que en la práctica, que en la interpretación jurídica se vaya mejorando este sistema, que la ley reglamentaria también acabe de resolvernos algunos problemas, para que no volvamos a escuchar nunca jamás aquella expresión de el fénix de los ingenios, don Lope de Vega: ¿quién mató al comendador? Fuente o Belguna, señor. Muchas gracias.